Bendición, le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta maravillosa oportunidad de poder estar un día más, un sábado más, hoy sábado 13 de marzo del año 2021. Estamos aquí con el programa La Gracia No Se Mezcla. Y Pastora Yashi, le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, claro que sí. Mientras los hermanos se van conectando, esa es la palabra, se van conectando, nosotros comenzaremos con un repaso de la semana pasada, un repaso, y también después que hacemos el repaso vamos a pasar a los saludos, a saludar a los hermanos. También algunos tienen preguntas, la gente se pregunta, ¿no? Cuando viene a la gracia, la gente dice, bueno, pero ¿cómo hacemos esto ahora? ¿Y cómo, si hacíamos esto, ya no tenemos que hacerlo más? ¿O de qué forma tenemos que hacerlo? Y bueno, para eso nosotros traemos estos programas. Yo creo que Dios mismo puso en nuestros corazones este deseo de llegar con este programa los días sábados para aclarar a muchos este nuevo pacto de la gracia. Siempre el pastor Leo dice lo siguiente, que tinieblas es ausencia de luz y vendría a ser falta de conocimiento, ¿no? Cuando estábamos en tinieblas no podíamos ver, o sea, veíamos lo que la religión nos enseñaba o lo que la religión nos enseñó, y cuando Dios nos muestra con su palabra, fuimos alumbrados a través de otros hermanos, otros pastores, claro que sí, y llega esta palabra de gracia en nuestras vidas, y hoy es nuestro deseo, es nuestro anhelo poder llegar a muchos pastores, ministros, a cristianos, aquellos que están cumpliendo o tratando de cumplir la ley de Moisés, tratando de querer agradar a Dios en sus fuerzas, aquellos que batallan todos los días con las pasiones desordenadas de sus emociones, pasiones desordenadas de su carne, que batallan y lo quieren hacer en sus fuerzas y quieren salir adelante y no pueden. Entonces nosotros creemos por la palabra de Dios que tenemos la salida, que tenemos way out, la salida a todos aquellos que hoy están siendo oprimidos por la ley de Moisés, oprimidos por la religión, oprimidos por el mundo. El mundo oprime las mentes, oprime las vidas, las noticias continuamente te van son enviadas a tu mente, y cuando usted escucha esas noticias, entonces esas malas noticias hacen que usted se sienta mal, que se sienta oprimido. No desaproveche esta oportunidad. Espero que se escuche bien, que se esté escuchando bien hoy. Sí, se escucha bien, muy bien. Donde podamos llegar. También quiero comentar que llegamos a diferentes lugares, diferentes pastores. La misión que tenemos nosotros, la iglesia Jesús mi amor, es también levantar obras. Esto no es que llegue la palabra a una persona y se quede ahí, no. Nuestra misión y visión es levantar obras con pastores. Lo mismo que hizo el apóstol Pablo, ir, enseñar, conseguir lugares, levantar obras, pastores locales. Así que aquellos que tienen el deseo de pastorear bajo el pacto de la gracia, nosotros nos podemos conectar mediante las enseñanzas. Tenemos enseñanzas. Posiblemente este año 2021, en septiembre, comencemos el Instituto de la Gracia Jesús mi amor aquí en la ciudad de Nueva York, y también lo haremos vía internet online para todos aquellos que quieran prepararse y tener también un diploma también. ¿Por qué no? Es bueno tener un diploma, porque allá en tu país o acá en Estados Unidos, cuando vas a las autoridades, ellos te piden dónde estudiaste, qué estudiaste, y nosotros podemos levantar esa escuela, esa instituto bíblico o seminario, para que todos aquellos que quieren aprender más puedan aprender más con lecciones diferentes de toda la Biblia, de toda la palabra. Durará un periodo de 3 años, es un estudio de 3 años, de 9 meses por año, 3 meses de vacaciones y 9 meses
donde tendremos clases 2 veces por semana o una vez por semana, como Dios nos va a ir dirigiendo. Lo mismo para todos aquellos que están en otros países. También, como en toda escuela, se tiene que cobrar. Hay un precio que se tiene que pagar por el estudio. Claro. Pero yo sé que muchos se van a recibir y de ahí saldrán muchos pastores que podrán llevar esta palabra tanto en sus países como acá en Estados Unidos de América. Pastora Yashi, bienvenida al programa La Gracia No Se Mezcla. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Amén, bendecida, muy bendecida de estar aquí nuevamente con ustedes y poder continuar con el tema de la oración en el nuevo pacto, ¿no? Que comenzamos la semana pasada. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando. Y en el transcurso del programa que se sigan conectando, ahí van poniendo sus saludos para saludarles, amén, y poder compartir. Y como siempre decimos, si tienen preguntas pueden hacerla, por supuesto que sean referentes al tema de lo que estamos hablando en este día. Claro que sí, Pastora Yashi, la gente quiere aprender, nunca terminamos de aprender, siempre seguimos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y todo tiene que ver con el conocimiento no intelectual, sino el conocimiento de Dios espiritual, de una forma espiritual. Hoy hablaba a la mañana con un pastor por WhatsApp, temprano en la mañana, y le hacían preguntas, ¿no? Le hacían preguntas y él me pregunta a mí, y yo le respondía, porque dicen que la Biblia es eterna, la palabra es eterna, que la ley es eterna, dice, pero ¿cómo se dice que la ley es eterna? ¿Por qué ustedes dicen que no cumplen la ley? Y yo le digo, bueno, lo que pasa es que el que escribió la ley era Dios mismo, y como Él es Dios, como Él escribió la ley, y Él es eterno, en Él se cumple la palabra, Él es el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y Él es el eterno. Entonces, pero ellos miran como que a Jesús de una forma y a la palabra de otra. Claro. Pero Jesús y la palabra son uno solo. Porque los separan, ¿no? Los separan, ellos lo separan y lo estudian de una forma intelectual, no lo van a entender. Tienen que entenderlo de una forma espiritual, y eso se llama la luz de Dios sobre la vida de ellos, o la revelación, ¿no? La palabra revelación, que se corre el velo. Y ahora, entiendo lo que Cristo vino a hacer. Entonces, vamos a el mensaje de la semana pasada, que lo vamos a unir con bien puedan. Ahí está en YouTube. Leo Fe Arganarás, ¿no? En YouTube. Leo Fe Arganarás, podés ver la prédica de la semana pasada. Entonces, ellos lo veían a Dios en realidad como estaba, en los cielos. Claro. Pero la buena noticia es que Dios descendió, Dios bajó, Dios vino, el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y los discípulos, cuando ya pasaron 3 años y medio que Él estaba con ellos, dijo, yo me tengo que ir. Exacto. ¿Cómo que te vas a ir? No nos puedes dejar. Yo decía, es necesario que yo me vaya. Sino el Consolador, que es el Espíritu. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, si querés leerlo, 2 de Corintios 3, 17, dice, porque el Señor es el Espíritu. Tremendo. O sea, Cristo es el Espíritu. Y donde está el Espíritu con mayúscula de Dios, allí hay libertad. O sea, el Espíritu Santo es Cristo mismo hoy día, viviendo en aquellos, escucha bien, en aquellos que creen lo que Cristo hizo por y para ellos, lo que hizo para nosotros hace 2000 años. Cuando una persona cree en el perdón de los pecados, en la justicia atribuida por medio de la fe y no por obras, cuando cree en eso, entonces esa persona, como terminamos la semana pasada, el que se une a Dios, un espíritu es con él. Entonces, nuestra oración ya no es dirigida a alguien que está lejos, nuestra oración ahora mira hacia adentro. Hacia adentro, exactamente. Y es una oración en forma de agradecimiento, ¿verdad? Agradecimiento, claro, porque antes, como estuvimos hablando la semana pasada, el pueblo de Israel, los israelitas, tenían a Dios lejos, lo veían lejos. Entonces ellos tenían que clamarlo, tenían que llamarlo, tenían que esperar el momento justo y adecuado en cuanto el Espíritu de Dios quería manifestarse en ese momento, porque era algo que venía y se iba, no permanecía con ellos. Entonces ellos tenían que estar continuamente buscando de Dios, para que la presencia de Dios se manifestara en el lugar donde ellos estén, se manifestara con sanidad, se manifestara revelándose a las vidas, pero era algo que venía y que ellos tenían que estar continuamente anhelando y llamando.
con la diferencia de nosotros, como decíamos. Ahora el Espíritu de Dios ya no está lejos, por eso Jesús Amén. dijo, es necesario que yo me vaya, porque vendrá otro, el Consolador, que estará con vosotros todos los días de su vida. No va a estar en un momento, no va a estar en un ratito, no va a estar en un momento preciso, sino va a estar continuamente en nosotros. Claro, tiene que haber, o sea, yo hoy tengo una seguridad tremenda, porque claro, después de tantos años, 28 años de estar estudiando esta palabra, uno, y de ver, yo creo que nosotros vimos a todos los predicadores famosos, a Rainer Bonker, a Benny Hinn, a Gigi Ávila, a Freyson, a Anacondia, a Cash Luna, a Maurice Cerulo. Maurice Cerulo. ¿Con quién nos trabajamos? Trabajamos con mucha gente, ¿no? Que trabajamos, ¿no? Dentro del ministerio. Alberto Motesi. Luis Palao. Yo tengo una conversación con Luis Palao tremenda. Acá en Nueva York tengo una conversación con Luis Palao. Él era de Lanús, yo soy de Morón, y ahí pusimos, yo estaba más joven, ¿no? Tenía pelo. Él estaba más joven también, fue el año 97, sí, en el Shea Stadium. Y entonces me decía que era de Lanús, cuando vino acá, se casó acá, estuvimos hablando, lo mismo, yo también vine acá, sí, me casé, tuve una conversación muy linda con él. Entonces cuando uno, no lo dice uno esto para decir, mirá, el pastor Leo, la pastora Yashi, sino que lo decimos porque uno estuvo en la jugada. Amén. Y estuvo en todos estos ministerios donde sí se predicó a Cristo Jesús, pero siempre se mezclaron los pactos. Exacto. Entonces ellos estaban todo el tiempo, la última vez que tuve una conferencia con Luis Palao, acá en el Bronx, él decía, por ejemplo, bueno, nosotros vamos a predicar, pero sabemos que el diablo se va a levantar. Exacto. Sabemos que Satanás, entonces... se va a oponer. Se va a oponer. Era una continua lucha con el diablo, una continua lucha con Satanás. Exacto. Entonces hoy, cuando nosotros, algunos dirán, pero usted sabe más o sabe más, bueno, estamos en 2021. Amén. En realidad, ministerialmente, aunque tenemos un tiempo, pero estamos comenzando en esto de la gracia. Y es maravilloso poder conocer lo que nos antecedió a nosotros. Amén. Esos movimientos, cuando se tiraba el saco, ¿no? Que venían esos pastores que tiraban el saco, que soplaban, ¿no? Y que la gente se caía y uno salía tan emocionado, porque era una emoción muy linda, claro. Sí, sí. Y decían, ahora vino, cállense, vino Ricardo Rodríguez, Patricia Rodríguez, cállense, que acá está el Espíritu Santo, ¿no? Ajá. O sea, entonces uno no podía ni mascar chicle o no podías moverte porque el Espíritu Santo, si no, no se iba a manifestar. Exactamente. Error en todas esas, sí, errores, lamentablemente errores, que estaba Dios, no estaba Dios, bueno, solo Dios sabe, pero lo que sí hoy entendemos por la palabra de Dios, amén, es por la palabra. Exacto. Que el que se une a Dios, un espíritu es con él. Que donde yo voy, Dios está conmigo. Amén. Pastora Yashi. Exactamente. Donde vamos, Dios está. Dios está con nosotros. Porque nos hicimos uno solo con Exacto. Él. Esto es maravilloso. Amén. Que hay momentos que se manifieste, que cuando nos reunimos, cuando adoramos, cuando cantamos, sí, posiblemente pueda ser, pero no es que sea necesariamente. Exactamente. No es que tiene que suceder de esa manera. Puede ser que usted va sola en una sala de emergencia, ora por alguien y la persona es sana porque Dios está contigo. Entonces hay una gran diferencia entre el antiguo pacto de la ley con el nuevo pacto de la gracia y mezclado a lo que hoy nosotros estamos enseñando, que es la gracia. Radical, 100% Cristo. Gracia. Amén. Entonces la oración hoy cambia. Te cambia la oración. Hoy la oración no es Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, libértame, Señor, sácame de esta situación, Señor, líbrame del mal. No, ya usted, donde usted va, por eso yo le digo a los hermanos, no tengo temor donde voy, donde me inviten voy. Donde me inviten voy, porque a predicar, por supuesto, y a enseñar la palabra. Amén. Porque no tengo temor, ¿no? Porque gente dice, no, pero va a ir a tal país, no, pues tal país hacen esto, o roban, o hacen aquello. Yo digo, es que Dios vive dentro de nosotros. Exactamente, ahora uno tiene la tranquilidad y la paz que Dios está con nosotros. Imagínate, la vida dentro como vos decías, en el Antiguo Testamento iba la nube, iba la columna de fuego, claro, estaba sobre ellos, pero hoy no está sobre nosotros. Hoy está algo más poderoso. Por Amén. eso, en el Antiguo Testamento, el capítulo 11 de Hebreos dice que anhelaban ellos tener lo que hoy nosotros tenemos. Así que, querido, querida, es algo poderosísimo. Lo que usted tiene, lo que tú tienes, es algo maravilloso. Entender esta palabra del nuevo pacto. Saludamos, claro, sí. ¿Le parece? Amén. Saludamos entonces a aquellos que se están conectando. Amén. Saludamos a nuestra hermana Elsie Melgar. Amén.
Elsie dice, muy buenas tardes, amados pastores Argañarás, gracia y paz. Amén. Gracia y paz, hermana Elsie, bendecida con toda bendición. También manda saludos Flores Sarita, saludos pastores, dice Sarita, bendecida también con toda bendición. Amén. Hermana Sara, qué bueno, hermana qué lindo. Sara está conectada ahí también. Gloria a Jesús. También está conectada Gabriela Guajardo, dice bendecidos pastores, gracia y paz. Amén. Graciela Guajardo, bendecida con toda bendición. Amén, gloria a Dios. Amén. Ahí está también, ¿qué más? Bueno, ahí yo veo algunos conectados, pero si quieren que les saludemos, manden saludos. Amén. Amén, sí, y ahí sí, podemos sí, estar sí. saludando a todos los que se vayan conectando. ¿Y de amén. dónde nos están viendo? ¿Dónde nos están Exactamente. viendo? Muy lindo. Queremos saber también de dónde nos están viendo. Queremos saber. Este programa lo hicimos para interactuar con todos los hermanos que por meses nos están siguiendo, nos están viendo y podemos de alguna manera conectarnos, saludarnos, también en alguna necesidad de oración. Amén, También claro que nosotros sí. estamos dispuestos y disponibles también a orar por tu vida. Exacto. Y tienen si hay ahí- alguna pregunta, ¿no? Sí, sí. Con respecto A la oración. a la oración. Lo que estamos hoy, el sábado pasado y hoy. La oración Claro. bajo el nuevo pacto de la gracia, ¿no? O sea, hay un tema, algo que usted quiere o necesita que se le explique con el lente de la gracia, ¿no? Puede también poner la pregunta y en próximos sábados podremos estar desarrollando ese tema, ¿no? Exactamente. Así que si usted tiene alguna duda, algo que usted quiera que se le aclare, ¿no? Así que escríbalo ahí, nosotros vamos a estar separando un sábado para entonces enseñar referente a ese tema. Sí, sí, me dijeron la armadura de Dios bajo el nuevo pacto de la gracia. Yo Oh, tengo eso está bueno. Sí, un estudio muy bueno. La armadura de Dios, los principados, las potestades, quiénes son hoy, dónde están, por qué están, para qué están, cuál es la armadura. También tenemos quizá la semana que viene, no sé si, o la otra, por ahora, hoy la oración bajo el nuevo pacto de la gracia. Siguen Amén. saludando a los hermanos. Ahí veo que César Amén. Alexis dice, sean bendecidos desde Santiago de Chile. Muy bien, Amén. Santiago de Chile, César. Amén. Bendecido con toda bendición. César Saludos, Alexis. pastores. Abrazo gigante desde Chile. Amén. Bendecido, hermano Alexis. San Lorenzo jugó el miércoles en Chile, en el Estadio Nacional. Sí, empató con la U, echaron a uno de San Lorenzo, jugamos con uno menos y con uno menos le empatamos. Así que andamos muy bien. El miércoles que viene la revancha en Boedo. La revancha. Sí, la revancha, sí, sí. Con solo empatar 0-0, clasificamos para la Copa Libertadores. Es un poco de fútbol también. Saludamos al pastor Jesús Rey Velázquez, también está ahí conectado con nosotros, el pastor Jesús de la Iglesia Jesús Mi Amor de la Gracia en Trujillo, Perú. Dice, bendecidos pastores desde Perú, Trujillo. Bendecido Pastor Jesús, ahí saludamos a todos los amados de la Iglesia Jesús Mi Amor en Trujillo, Perú. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Amén. Dicen que hace calor en Trujillo. Sí, Dijeron, qué lindo, sí, calor está, muy- está caliente por allá, el clima bastante cálido. Les cuento que acá en Nueva York ya está llegando la primavera, no hace tanto frío intenso como hizo los últimos meses. Está lindo, ayer estuvo muy lindo, andamos Sí, en camiseta, hermoso, ayer, muy lindo, estuvo hermoso. hermoso ayer. Hicimos esos videos que pusimos la propaganda, estuvimos haciendo 7 minutos muy de lindo gracia allá en estuvo. Downtown. Nosotros estamos en la parte arriba de Manhattan, un poco más arriba, donde hicimos los videos en la parte de Downtown, abajo. Amén. Ahí también nos saluda, dice Graciela Guajardo, dice bendecidos desde Monterrey, Nuevo León. Qué buen tema, es muy importante orar bajo este nuevo pacto de la gracia. Abba Padre. Amén. Qué así bueno, es. qué bueno, gloria a Jesús. Amén. También Javier Tosto nos saluda, dice saludos, bendiciones, pastores. Amén. Amén. Dice feliz aniversario, pastores. Amén. Muchas gracias, hermano Javier Tosto, bendecido con toda bendición. Amén. Sí, el martes que viene cumplimos 30 años de matrimonio, 30 años de Amén. casados, sí. Yo justo le estaba por dedicar una canción a la pastora Yashi. Sí, sí, esa canción que era como un corito, ¿no? Vamos escalando esa es la mía. peldaños, vamos llevando la cruz. Este es un camino angosto, con Cristo es mucho Bien. mejor. Y muchos se quieren casar, así que piénsenlo bien. Le vamos a desanimar a todos los que se quieran casar. Dice César Alexis, dice, pero yo le voy al Colo Colo, dice. Grande parece- San Lorenzo, les amamos igual. Amén, amén. El Colo Colo.
Dice que aguante, Pastor Ayashi, dice el Pastor Javier Tosto. Amén, amén. Mucho aguante, aguante. Como no se le reveló carne ni sangre. Amén, amén. Así es, mucho, mucho aguante por 30 años, así que acá estamos. Si te voy a comparar con la hinchada de San Lorenzo, sí. Sí, sí. Está ahí en la buena y en la mala, más sufriendo que otra cosa, pero ahí está. Bueno. ¿Ahí llegaron los saludos? Ya. Bueno, muy bien. Hasta Entonces, bueno, seguimos chicos, seguimos ahora con el... acordate, ya no estamos lejos de Dios, ya Dios vino a nosotros, Él se hizo un espíritu con nosotros. Y vamos a leer en Juan 5:24, anotá tu versículo, porque vamos a seguir con este tema, la oración del nuevo pacto, como decía la hermana Guajardo ahí, es un tema muy interesante. Si no, vos estás en otro, ¿cómo que te puedo decir? Estás como cuando estás con el teléfono sin señales, claro, sin cobertura, exacto, sin señal. Vos marcás y no pasa nada. Entonces necesitamos nosotros venir a la gracia, estar bajo tu nuevo pacto de la gracia y orar. Hablar, alabar, adorar a Dios, vivir conforme este nuevo pacto. Dice Juan 5:24 de la siguiente manera. Juan 5:24 dice así. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien, es muy importante entender que creemos hoy en Cristo Jesús y no estamos bajo condenación, pues hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué tiene que ver este versículo en lo de la oración? Tiene que ver la obra que Dios hizo en tu vida. Amén. Tenés que recibir esta obra, tenés que entender lo que Jesús vino a hacer. Amén. Él cargó con el pecado, hizo la expiación por el pecado. Eso es muy importante. Carga con nuestro pecado y va a la cruz. Entonces, cuando Él va a la cruz, muere, resucita, comienza un nuevo pacto. Entonces, en este nuevo pacto, nosotros ya no podemos estar leyendo las oraciones de David, por ejemplo. Exacto. Porque él estaba en otro pacto. Sí, son lindas. Sí, está bien, son lindas, pero no califican, para este tiempo. Él anhelaba estar como estamos nosotros hoy. Entonces, es muy importante, amados, saber cómo nosotros hoy hablar con papá, cómo nosotros hoy tener esa comunión en cuanto a la oración, porque el tema es la oración bajo el nuevo pacto de la gracia. Y tenemos otro versículo donde dice en Juan 9:31, escuchá, Juan 9:31, dice así. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Muy bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Creer en Él. Amén. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Que después que nosotros creemos en Él y conocemos a Dios, manifestemos esta vida de Dios a otro. Esa es la voluntad. Ese es el propósito eterno, propósito divino de Dios, que le conozcan a Él. Entonces, aquí dice la palabra, que Dios no oye a los pecadores. O sea, después que la persona es pecadora, no oye. Va a la iglesia, me dicen algunos. Es cristiano, dicen otros. Es fuerte esto, yo sé que es fuerte y algunos quizás dicen, no puede ser así. Pero Dios no oye al pecador. Entonces, ¿qué tengo que hacer Pastor Ayashi, para no ser pecador? Esa es la cosa. Claro, recibir el perdón de pecados. Recibir el perdón de pecados. Entender que nuestros pecados fueron perdonados, nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y no creernos todavía pecadores. Porque si creemos que somos pecadores, entonces este versículo va a aplicar a la persona que se crea pecadora, porque decir, no, Dios no te va a escuchar, porque vos estás creyendo que vos sos un vaso sucio. Estás creyendo mal, que sos indigno. Que sos indigno, exactamente. Que sos impuro. Exactamente. Que no calificás. Pero por un lado vos decís, yo soy cristiano. Claro. Pero por otro lado dice, pero soy pecador. Somos todos pecadores. Claro. Entonces tenemos que afirmar esta enseñanza de la justicia de Dios. Amén. De ser justo, de entender que lo que Cristo hizo para nosotros hoy, poder tener esa comunión. Como recién decíamos, la mayoría de las iglesias, Pastor Ayashi,
usan ese segunda de Crónicas 7:14. Sí. Si se humillar en mi pueblo. Claro. La mayoría de las iglesias clama a mí y yo te responderé. Algunos dirán, ¿no entra eso? No, no entra. No, ahora la comunión es mucho más directa. Ahora usted y Dios se hicieron uno solo. Amén. Ya nosotros nos vamos a alguien que está lejos. Exacto. Ahora nosotros miramos hacia adentro. Miramos lo que hay dentro de nosotros. Amén. ¿Y cómo sabemos qué es lo que hay dentro de nosotros? Su palabra. Lo que la palabra de Dios manifiesta, eso es. Amén. Entonces tu oración ahora es una oración de agradecimiento. De agradecimiento. Señor, gracias porque estoy sano. Amén. Gracias porque soy próspero. Amén. Gracias porque tengo buena vida, larga vida, salud. Amén. Gracias, Señor. Y cuando la gente dice, pastor, ore por tal persona. Porque nosotros en programa de radio, programa de televisión, la gente nos llama y dicen, pastor, hay tal persona que está pasando por este problema. Yo le digo, ¿podemos hablar con la persona? Sí, se puede hablar con la persona. Le llevamos a la persona al perdón de pecados. Exacto. ¿A dónde le llevamos? A que entienda. Que salga de ese velo, porque es un velo, de pecador, y sea la persona justa. Exacto. Cuando la persona es justa, ya no anda detrás de un milagro, porque ahora tiene al Dios de los milagros viviendo adentro. Amén. Se terminan esas, aunque nosotros vamos a hacer campañas de la gracia y vamos a hacer conferencias y congresos, lo que sea, pero no tiene que ver con venga a recibir su milagro. Exacto. Porque el milagro más grande ya lo tenemos. Y el milagro más grande es decirle a la gente la obra terminada. Lo que Cristo hizo por ellos. Que Amén. el justo por los injustos para presentarlos perfectos. Amén. Todos estos versículos los tenemos hoy en esta tarde. Estos versículos para que te alumbren, amado, amada, Amén. para que usted pueda vivir la sobreabundancia de Dios en esta tierra. Pastora Amén, Yayi, así adelante. es. Que podamos vivir esa sobreabundancia de lo que Dios ya nos dio a través del sacrificio de Jesús, ¿no? Por eso, como decíamos anteriormente, la voluntad de Dios es que nosotros hablemos de Él y le enseñemos a otros de Él, de qué hizo Jesús, y que podamos llevar a las personas a entender que ya Cristo les limpió a través del sacrificio de Jesús y que hoy ya no tienen que sentirse pecadores ni declararse pecadores arrepentidos, sino solamente declararse una nueva criatura en Cristo Jesús, que ya Cristo les ha libertado, les ha perdonado y nos ha sanado. Todo eso viene en la cruz del Calvario. Y mientras la persona más va renovando su mente y va recibiendo la información correcta, todos esos velos de la ley van a ir cayendo de sus ojos y se va a poder ver la persona libre de pecado. Y por ende el resultado va a ser la sanidad, el resultado va a ser la liberación, el resultado va a ser todo lo que nosotros queremos ver en nuestras vidas. Exactamente, cuando la persona sabe que ha sido salva y que no está bajo condenación, entonces esa persona recibe la información correcta en su mente. Al recibir la información correcta, su cerebro recibe toda esa enseñanza que Dios nos dejó en su palabra. Amén. Y la persona en todo su cuerpo, todos sus órganos, aún escuchá bien, entra un poder de sabiduría en la vida de la persona, por lo cual ya la persona no vive de problema en problema, sino la persona vive de victoria en victoria. Amén. Así de es. gloria en gloria. ¿Por qué? Porque ya quedó estipulado que sea de esa manera. Ahora la gente dice, pero Dios es un Dios vivo, sí. Dios se mueve como Él quiere, sí. Pero Él está alineado con su palabra. Amén. Así Si es. lo que estamos viendo en un lugar, hoy me gustó mucho, hoy escuché el programa Buena Noticia del pastor Eduardo Silva y el pastor Nicolás Venecia en una radio en Argentina, somos muy amigos con ellos, y el pastor Venecia en una parte dijo, predicadores conocidos, predicadores famosos, de una experiencia hicieron una doctrina. ¿Sabe lo que es eso? De una experiencia hacer una doctrina. Y yo lo dije siempre. O sea, de una experiencia han hecho un pentecostalismo, ¿no? Allá en la calle Azusa, en 1904, ¿no? Con William Seymour, por ejemplo. Entonces alguien tuvo una experiencia porque el edificio supuestamente se quemaba y nunca se quemaba, y era el fuego del Espíritu Santo, y que haya sido el Espíritu de Dios, gloria a Dios por eso. Pero Dios no quiere
que de una experiencia se haga una doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina, la enseñanza, el fundamento es Jesucristo y está en su palabra. Por eso dice Juan 5:39, mis palabras son, perdón, Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer la palabra. Así con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu de Dios, con la humildad de decir, yo no estoy conociendo para debatir con otros. Muy importante, listen to me. Así es. Porque de repente podemos caer en error, nosotros también podemos caer en ese error, de querer conocer para debatir con otros. No, no es para debatir. No es para esto es para vida. Amén. Es para vivir. Todos los días tenemos testimonios, y lo pueden certificar algunos hermanos, de pastores, hermanos que están recibiendo esta gracia. Amén. Terminado este programa, salgo en vivo en una emisora en Chile, pastora, en Rancagua, Chile. Hoy arranca un programa con el pastor Leo Argañarás, Iglesia Jesús mi amor. Salimos un programa que se llama Jesucristo, el regalo de Dios, con el hermano Patricio Avilés, allá en Chile. Terminamos esto y salgo allá, y saldré los lunes también. Llegando a lugares donde yo nunca pensé llegar, donde nunca pensamos llegar, pero estos son los testimonios de la gracia. Amén. No es que conocemos para decir, yo sé más que usted, no. Esto es para vivir. Usted está aquí porque la gracia, me salió medio chileno. Usted está aquí porque la gracia le dio vida cuando tenía cáncer y se estaba muriendo. Yo estoy aquí porque Dios me dio vida cuando era un maldito drogadicto. El peor drogadicto de todos los drogadictos. Entonces Dios me dio su gracia, su vida a mí, para anunciarle hoy a muchos que están viviendo bajo la droga, bajo el alcohol. Amén. Cómo poder ser libres. Así es. Cómo poder experimentar y vivir esta libertad. Pero porque yo haya tenido una experiencia no quiere decir que esa es la doctrina. La doctrina es la palabra. Amén. El fundamento es Jesucristo. El perito arquitecto se llama el apóstol Pablo, que es de nosotros los gentiles de la iglesia gentil. Amén. 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 Así es. Así que muy importante. Juan 9:31, Dios no oye a los pecadores. Entonces, para nosotros, que Dios nos oiga, tenemos que salir de ser pecador a ser justo. A ser justo. Y eso es lo lindo, que sabemos que hoy podemos ser justos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Juan 6:40 y después pasamos a saludar. Juan 6:40 dice así. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Muy bien. Impresionante. Amén. La voluntad es creer en Él. Esa es la voluntad de Dios. Y que nosotros podamos, como decía Pablo Romanos 6:22, ahora que hemos sido justificados del pecado y hechos siervos de Dios, que hoy usted pueda servir a Dios, llevando esta palabra de la manera que Dios le ponga. De la manera que uno a veces quiere que, por ejemplo, que los hijos de uno sean predicadores o pastores, lo que fuera. Pero nuestros hijos son músicos y cantan. Nuestra hija es escritora, ella escribe. O sea que pronto saldrá en algún HBO, algún Netflix, en algún lado, con alguna serie impresionante, pero tiene que ver siempre con Dios en medio de todo. Amén. La gracia en medio de todo. Lo que Dios puso en tu vida, lo que Dios te dio, el talento y don para que usted le sirva a Dios. Amén. Cree que la voluntad es conocerle a Él. Cree que esa es la voluntad de Dios. Porque uno dice, hace la voluntad de Dios, pero ¿cómo hago la voluntad de Dios? Que le conozcan a Él. Exactamente. Que le conozcan a Dios, que conozcan el sacrificio, la obra terminada. Todo lo que Cristo hizo, hecho está. Él lo hizo para nosotros. Si hay alguien hoy que está pasando un momento difícil, algunos se sienten solos. La soledad le ha invadido. Dice, yo ¿por qué tengo que estar solo? ¿Por qué no tengo una esposa? Algunos dicen, ¿por qué no tengo un esposo? Algunos dicen, ¿por qué me separé? ¿Por qué no estoy con mis hijos? Cristo Jesús está llegando en este momento a tu vida con esta palabra para decirte el amor incomparable, porque nada ni nadie nos puede amar como Dios nos ama. A pesar de nuestra linda relación que tenemos como matrimonio, 30 años, 2 años y medio de novio, mucho aguante ha tenido usted, claro que sí, pero sabemos que es Cristo Jesús, no es nada mío, porque si fuera por nosotros no estaríamos juntos. No estaríamos acá. ¿Segura, de verdad? Solo por Cristo. Amén. 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 Saludamos entonces a los hermanos. Pastora Yashi, la puse nerviosa. Un saludo. La puse a pensar. ¿Será de Dios esto? ¿Será de... Amén. Nos saluda Lula Cerda, dice saludos y bendiciones desde CD, Victoria, Tamaulipas, México. Victoria, Amén. Tamaulipas, México. Muy bien, saludos. Amén, gloria a Dios. Saludamos a los amados ahí de México. También dice César Alexi, dice qué importante saber
qué pacto estás viviendo, en qué pacto estás caminando. Oro para que este evangelio sea revelado a muchos, el evangelio no adulterado, la obra terminada de Jesús en la cruz. Gloria a Dios. Amén. Así Amén. es. Gloria a Dios. Muy bien. Amén. Así que ahí saludamos a aquellos. Si quieren que les saludemos a los que se van conectando, ahí nos mandan un saludito y vamos a poder ver que usted está ahí conectado con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Todos, si hay alguien que nos quiere saludar o quiere hacer una pregunta respecto a este tema de la oración, es importante saber que ya tú no eres pecador, tú no eres Amén. pecadora. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Aquí tenemos un subtítulo que dice que Dios oye a los justos. Amén. O sea, Dios no puede oír a los pecadores. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que se interpone entre la comunión. Que separó lo que al separó hombre de Dios. Claro. Algunos dicen, sí, pastor, pero yo recibí a Cristo como Señor y Salvador y ya está. Pero usted le pregunta a la gente, no, pero yo soy pecador. ¿Cómo no? Usted no es pecador, usted es justo. ¿Y quién me enseñó eso? Eso es lo que queremos enseñar. Exacto. Con eso queremos llegar a la gente para que tengan una seguridad tremenda. Seguridad. Si no hay temor, porque Claro. no hay seguridad. Claro. Muy bien. Que sí. Leemos entonces, Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Tremendo. Amén. Cuando nosotros no conocíamos este pacto, pastora, antes del 2013, el 2011, no sé si lo habremos comentado en algún, creo este programa de La Gracia no se mezcla, no contamos un poco el testimonio. Andamos por Filipinas, ¿se acuerdan? Una conferencia grande que me invitaron a predicar. Nosotros predicamos lo apostólico y profético, predicamos prosperidad. Movíamos con los pastores que predicaban la prosperidad y nos sentíamos bien. Uno se siente bien, porque a la gente le gusta cuando le hablan, ¿no?, de la prosperidad, que va a ser próspero. Bueno, entonces recuerdo que un día nos fuimos a caminar con usted y con Máximo, los tres, y entramos en una librería, y en esa librería había muchos libros. Son libros en inglés y en tagalo, ¿no? Y estos libros que están en inglés, aparece un libro que me llamó la atención porque el hombre era joven, tiene una chaqueta negra, vi el libro, ¿no? Y me gustó, pero como era en inglés no me lo compré, ¿no? Se llama Destined to Reign, Destinados a Reinar. Entonces eso fue el año 2011. Enero 2011. Y cuando enero, febrero, marzo, a las 4 de la mañana yo me levanto una mañana, porque no podía dormir, y me levanté, prendí la televisión. Cuando prendo la televisión, estaba este predicador, este pastor, predicando, pastor Joseph Prince, predicando acerca de esto de la gracia, la ley y la gracia. Al poco tiempo conseguí el libro en español, pero lo leí y no entendí la gracia, no la entendí. Fue 2011, 2012, 2013. 2 años. 2 años viendo la palabra, batallando, peleando con Dios mismo, porque uno dice, no, ¿cómo que no voy a hacer esfuerzo? ¿Cómo que yo tengo que descansar y Dios lo hace todo? Dios lo hace. ¿Cómo que yo no voy a pelear con Satanás? ¿Cómo puede ser que yo no? Porque uno estaba acostumbrado a ser uno, en su fuerza. Exactamente. A pelear y a batallar en su fuerza. A guerrear, a luchar. A batallar uno. Claro. ¿Quién no se levantaba como de nosotros a la madrugada a orar? Claro. ¿Quién no se levantaba por la madrugada y decir, no, tengo que levantarme, aunque tenía sueño? Y a veces me quedaba dormido en el sillón así, orando, oh Señor, aleluya, aleluya. Y después me dormía y otra vez, queriendo hacerlo a mi fuerza. Claro. Todo el tiempo. Hasta que Dios nos mostró, en su palabra, nos mostró que estamos bajo un nuevo pacto. Número 1. Número 2, justos. Amén. Porque hasta ese momento éramos pecadores. Yo siempre decía, bueno, yo soy un pecador arrepentido. Claro. Y si viene Dios, se va. Yo creo que si yo estoy bien, me voy con Él. Y si se muere, sí, yo se muero, me voy con Cristo. Pero no había una seguridad total de mi salvación. Claro. No había una seguridad total de porque quién era en Cristo. Todo el tiempo temía de perderla. Entonces estaba ese temor de que cualquier cosa que nosotros hiciéramos, corríamos el riesgo de perder la salvación. Exactamente. Y cualquier cosa que hacíamos también nos llevaba a creer que constristábamos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se apagaba en nosotros por cosas que hacíamos, hasta si comías un chicle en la iglesia, o sea, algo así de sencillo. Ya claro. Eso apagaba el Espíritu Santo. Entonces
no eran grandes pecados que tenías que cometer. No, cuando vos siempre así. tenías, cuando los predicadores iban y les tiraban las piernas a los hermanos, ¿se acuerda? Sí, sí. Yo me acuerdo que yo pasé momentos muy fuertes porque nunca creí en ese estiramiento de piernas, ¿no? Vi muchas veces que lo hacían dentro de la iglesia, pero me sentía mal porque yo en la escuela acá nos enseñaron a sentarnos en una posición en la cual estirábamos los pies y te quedaba un pie más corto que el otro. Y después el maestro te llevaba cómo tenías que poner la posición para que se vea como que el pie crecía. Entonces lo hacíamos con los brazos y lo hacíamos con las piernas en la escuela. Eso lo hice cuando yo era chiquita, tenía yo qué sé, 14 años, 15 años. En Estados Unidos, en Estados Unidos de América, sí. Muy bien. Entonces jugábamos nosotros mucho a eso en la escuela, después quedábamos todos haciendo, mira, tengo un brazo más largo y después hacíamos y lo hacíamos alargar, ¿no? Y los pies también. Entonces cuando llegó al Evangelio, empezamos a ver esos milagros, entonces yo le decía al pastor Leo, a mi esposa, le decía, yo no éramos pastores nosotros, éramos claro. hermanos en Cristo. Ajá. Y yo me sentía mal porque yo le decía, ¿qué tal si eso es verdad y yo estoy blasfemando en contra del Espíritu Santo? Y eso me mortificaba, me hacía sentir re mal porque ves que hacían cosas así, yo no creía, había un predicador que le gustaba dar números y yo no podía ver esas cosas. Desechaba y Gustavo Páez. ¿Cómo le gustaba dar números? Le gustaba dar ¿Por qué no jugaba la loto? Le gustaba hacer como adivinaciones, venía y decía, yo veo en ti que tenés una tía. Y yo decía, pero ¿quién no tiene una tía? O sea, ¿qué tenés que ser Adán y Eva para no tener tío y tía? Entonces, por supuesto que la persona va a decir si tengo un tío o tengo una tía. Entonces, eran preguntas como muy... tiraban verde para sacar maduro. Claro, sí, lógicas sí. Que la persona, entonces dice, yo veo que esta tía te está... Entonces, la cara de la persona empiezan a cambiar y empiezan a revelar sin querer lo que esa tía le está haciendo. Pero como esta persona era, como decimos nosotros, bien vivo... Aviones. Era un avión, entonces captaba enseguida lo que la persona estaba viviendo con esa persona y ahí se agarraba. Entonces, y esas cosas a mí me hacían sentir que yo contristaba al Espíritu Santo. O sea, por la culpa de otro yo me sentía mal. Entonces era una lucha y yo decía, no, Señor, yo quiero creer, pero yo no puedo creer en eso. Y nunca creí porque sé que médicamente, si usted le pregunta a un médico, también todos tenemos una pierna más larga que la otra, todos tenemos una mano más grande, un pie más grande que el otro. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero es así, una mano es más ancha que la otra, no son exactamente iguales. Entonces yo le decía a mi esposo, mira, le van a estirar la pierna y si se la estiran de verdad le van a hacer un mal, porque le van a quedar las dos igual y no tienen que estar las dos iguales. Yo me acuerdo que vino un pastor que tenía así realmente, le faltaban como 5 centímetros o 10 centímetros. Sí. Y yo decía, esta es la oportunidad, pero a él nunca lo hacían pasar. Exactamente, a él lo pasaban por eso, porque ya era muy alevoso, ¿no? Sería un tanto así más o menos, ¿no? Que le faltaba. De verdad. De verdad, que le faltaba, entonces él usaba un zapato especial. Pero, claro, a él no le oraban, ¿no? Entonces decía, ¿por qué no le oran a él? O sea, te preguntás, ¿no? ¿Por qué no le oran? ¿Por qué no le alargan la pierna? Todas estas cosas nos llevaron a nosotros a entender este evangelio de la gracia, a entender lo que Cristo hizo, a entender que hay mucho emocionalismo, mucho exhibicionismo, mucho sensacionalismo con las emociones de las personas dentro de las iglesias, y a la gente le gusta, la gente le gusta lo emocional, a la gente le gusta, viste, que te tiren el saco, que te empujen, a la gente le gusta, donde estuvo nosotros acá en el Bronx, cuando tiraban vino, abríamos la boca a ver si caía un poco de Malbec. No podíamos tomar, entonces decíamos, por ahí me cae un traguito y tomo algo. Pero hoy queremos nosotros poner esta palabra. Por ejemplo, Dios dice que los ojos de Él están sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. El justo por la fe vivirá. Torre fuerte es el nombre del Señor, Él correrá al justo y será levantado. La senda de los justos como la luz de la aurora, que es cuando el día está completo, lo mismo es el caminar del justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Señor. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Todo tiene que ver con los justos. Amén. La riqueza de los pecadores, dice Proverbios 13:22, está separada para nosotros
los justos. Entonces es muy importante hoy entender que estamos en un pacto donde hemos sido justificados Amén. por lo que Cristo hizo y no por lo que no por podemos lo que hacer hacemos nosotros. exacto. Entonces ya no somos pecadores, somos justos. Y como somos justos, entonces vamos a orar y vamos a hablar con Dios como justos y no como pecadores. Amén. Dios no oye al pecador. Romanos 5:19 dice así, Pastora Yashi. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Muy bien. Uno desobedeció. ¿Quién fue el que desobedeció? Adán. Adán en el huerto del Edén desobedeció a Adán. Y por medio de Adán usted no hizo nada, yo no hice nada. Nosotros fuimos hechos, constituidos pecadores. Nacimos con una conciencia de pecado en nuestra mente. Cristo nos había libertado en la cruz, pero nosotros no sabíamos. Claro. Tenemos que ser alumbrados con la palabra. Por eso dice que somos trasladados a las tinieblas. ¿Por qué? Porque alguien te tiene que alumbrar. Lo que estamos haciendo en este momento es alumbrando con la palabra, con una antorcha, como una luz, como una linterna, alumbrando con la palabra. Entonces usted es trasladado de las tinieblas, de la falta de conocimiento, de la ausencia de luz, es trasladado al reino de Dios. Para cuando usted está en ese lugar, Pastora Yashi, pandemia, no hay pandemia para nosotros. Amén. Momentos difíciles, no hay momentos difíciles. Momento de enfermedad, no hay momento de enfermedad. Momento de pobreza, no hay. Estoy hablando de usted, de mí, estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de la iglesia acá en Nueva York. Amén. De la iglesia que es un amor y a donde nosotros les podemos enseñar con esta palabra. Por eso aquellos que se aferran a esta palabra, Amén. aquellos que viven por esta palabra, el nuevo pacto de la gracia, usted va a tener siempre, no va Amén. a pasar necesidad económica, Así no va a es. pasar necesidad financiera, no va a pasar necesidad de enfermedad, no va a pasar necesidad de estar en hospital, sino que al contrario, usted va continuamente estar dando esta palabra. Amén. Recién yo estaba escuchando el testimonio del hermano Guillermo Cano, que el jueves dio un testimonio y dijo, qué bueno, dijo que a la hora que yo pueda hablar con el pastor Leo Argañarás, hasta la madrugada. Le digo, porque mi vida, nuestra vida hoy es esto. Amén. El tiempo, mi tiempo es que la gente aprenda esta palabra. Nuestro tiempo es que esta palabra llegue, porque por la desobediencia de uno, tú fuiste hecho pecador. Exacto. Pero hay una buena Por ahí, noticia. Para usted hay una buena noticia. Amén. Compartir este mensaje a otros. Hay una buena noticia. Amén. Usted, No se queda. siendo pecador, usted va a perder siempre. Siendo pecador, usted no puede vivir con los beneficios de Dios. Amén. Siendo pecador. Y usted me dice, ¿pero qué es un pecado? Porque tomamos pecado, porque fuimos pecado. No, el pecado es la incredulidad, es no creer lo que Amén. Cristo Así es. hizo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No El lo, no que, no creerse. lo que hablamos recién, que usted decía, ya le dejo hablar. No lo que usted decía, yo estoy blasfemando porque no estoy creyendo que el pastor vino o ese supuesto apóstol les tiró la pierna. Eso no, eso no es nada. Eso no es nada. Es la incredulidad. Ahora es sí. la incredulidad, es no creer en lo que Cristo realmente hizo. Y como decía el pastor anteriormente, es el cambio de posición que hoy tenemos. Antes estábamos en las tinieblas y Cristo nos posicionó a la luz, en la luz. Entonces hoy somos considerados justos porque ya no hay pecado en nosotros, ya alguien pagó el precio por nosotros y nos hizo justos. Y ese fue Cristo. Entonces cuando nosotros llevamos a esta luz a las personas y la persona ya dice, no, en realidad yo soy justo, ya no soy pecador. Amén. Entonces ahí comienzas a ver un cambio en tu vida. Ahí comienzas poco a poco a ver todas las promesas que están en la palabra para tu vida, vas a comenzar a verlas a medida que uno va entendiendo y siendo el evangelio revelado a nuestras vidas. Y importantemente, como dice, la oración del justo puede mucho. O sea, no una oración de 30 minutos, claro. sino una de 5 minutos va a ser Un minuto, eficaz. sí. Un minuto. Sí. Que oremos para que los ojos del entendimiento sean abiertos a las personas y puedan recibir la gracia de Jesucristo y ya está. Esa persona, Cristo va a abrirle los ojos para que el evangelio sea revelado a su vida. ¿Para qué? Para que esa persona sea sana. Amén. Por eso dice, así también. O sea, por uno, usted fue hecho pecador. Por uno, por Adán. Así también, por uno, usted dejó de ser pecador y ahora es una persona justa. Justo quiere decir que tu posición es correcta para con Dios
Justo quiere decir que se hizo justicia en una corte. Amén. Y ahora usted ha sido declarada inocente. Aquellos que están hoy mirando, Pastor Jesús Rey Velázquez Reyes, en Perú, escuchen las enseñanzas del Pastor Jesús Rey. Ustedes que están en Trujillo, aprovechen estas enseñanzas, aprovechen la enseñanza del pastor, aprovechen todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque como decía al comienzo, nuestra visión y nuestra misión es levantar iglesias, no solo aquí en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica y en el mundo donde lleguemos, porque eso es el diseño de Dios. Exacto. Y ese fue el diseño del apóstol Pablo. Y después Pablo dejaba a alguien encargado, que era un anciano, un obispo, ¿no? O pastor, es la misma palabra en griego, en hebreo, se hace un estudio del anciano, deja al anciano ahí, deja al pastor ahí, y después venía otra vez Pablo. Claro. O sea, otra vez a reforzar las enseñanzas, porque muchas veces, por las diferentes doctrinas que había también en ese tiempo, a veces muchos querían volver otra vez a la ley. Entonces Pablo venía y decía, no, o le escribía cartas, o iba y le decía, no, por favor, no vuelvan a la ley, no caigan de la gracia, porque en realidad, si ustedes quieren reinar en vida, escuchen, uno que desobedeció, ustedes son pecadores, pero ya no son más pecadores. Ahora ustedes son justos por la obediencia de uno solo, Jesucristo. Así que aprovechen aquellos ministros, aquellos pastores que dicen, Dios me está llamando. Este puede ser el tiempo de buscar lugares, de levantar iglesias de la gracia, donde se enseñe y se predique la gracia. Lo decía un pastor el día jueves también de México. Yo le decía, mira, le digo, Nueva York es el lugar donde más mexicanos hay, creo después de California, son millones, hay millones. Y yo le decía a ellos, le digo, sabemos que vamos a traer muchos pastores de México para que enseñen esta maravillosa gracia acá a sus paisanos. Yo lo creo, así como el año 2019 trajimos al pastor Nicolás de Argentina. ¿Para qué? Para que enseñen esta palabra y confirmen esta palabra que nosotros estamos enseñando. Pastora Yashi, vamos a saludar antes de terminar hoy. Amén. Vamos a ver si hay algún saludito. Amén. Saludamos a nuestra hermana Karin Ames. Karin de la Iglesia Jesús Mi Amor de Nueva York. Amén. Dice, bendecidos pastores, en el pacto de la gracia uno vive con un descanso. Lo mejor que me ha pasado es saber quién soy en Cristo. Amén, amén, así es. Amén, gloria a Jesús. Y aprender más del Evangelio de la Gracia, porque aquí sí hay descanso, así es. Acá es en el lugar donde encontramos descanso, porque Cristo es nuestro descanso, amén. Así que así es, hermana Karen, dice, caminar en la gracia es caminar seguro, porque Cristo va conmigo siempre, y por eso solo lo que hago todo me va bien, así es. Porque Dios, cuando está de nuestro lado y comenzamos a entender quién es Él y nuestra posición en Él, ahí sí que la vida nos brilla. Amén. Comenzamos a reinar en vida, ¿no? Sí, es un descanso, como dice la hermana, es un descanso tremendo. Es un descanso. Gloria a Jesús por eso. Amén, amén. Gracias, Jesús. Amén. Así es. Así que seguimos entonces. Amén. Saludo a la hermana Alba también que está ahí. Dice, amén, hermana Alba, te saludamos también. Amén, y si aquellos que quieren mandar un saludo, de donde nos están viendo, nos pueden escribir y saludarnos también. Bueno, vamos entonces, vamos a estar terminando con esta parte. ¿Cambia la oración en el nuevo pacto? La respuesta es sí, cambia la oración. No podés orar como se oraba en el antiguo pacto. Por ejemplo, David decía, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Es lo mismo lo que hoy los predicadores dicen, yo soy el barro en manos del alfarero. Claro, eso es bíblico, sí está en la Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 18. Pero la noticia es que ya usted no es un barro que está en las manos del alfarero. Así es. ¿Es barro? Sí. Pero dentro tuyo hay un tesoro. Hay un tesoro, amén. ¿Dónde lo dice? Segunda de Corintios 4:7. Tenemos un tesoro en vaso de barro. Somos vaso de barro, pero hay un tesoro. Entonces nosotros ahora tenemos que descubrir, por así decir, ese tesoro, para que ese tesoro se manifieste en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y no vivir como un vaso de barro que el alfarero te está pegando y te está dando con el martillo. No es así. Ese era
el pueblo de Israel. Sí, el pueblo de Israel tenía que vivir bajo ese golpe, bajo esa transformación, esa pincelada, Claro. el martillo, darle duro. ¿Por qué? Porque era el antiguo pacto de la ley. Hoy somos vaso de barro, seguimos siendo vaso de barro, pero hay un tesoro dentro de nosotros. Claro. Yo creo que somos vasos de barro ya terminados, ¿no? Porque Totalmente. Si el Vaso Espíritu de de honra. Dios está dentro de nosotros, Vaso de honra, muy ya bien. Él puede estar ahí. Entonces, en un vaso que no está terminado, que no está hecho, no va a estar el Espíritu Santo. No puede. No puede. Entonces, somos nosotros hoy vasos de barro, pero vasos de honra. Sí, Amén. como el otro día había una pequeña, decía, el cristiano puede estar endemoniado. Never, nunca, No, nunca jamás. un cristiano, jamás. El que cree correctamente, que cree en el nuevo pacto, el que cree en esto. Exactamente. Los de los pactos mezclados, no sé. Claro. No sé porque no están creyendo correctamente. Si usted cree esto, no puede ni tocarte el diablo, porque el diablo dejó ya, terminó Exacto. en la cruz. Los demonios también terminaron. También. Acuérdate, conforme a lo que usted cree, Exactamente. nadie puede tocarte. Enfermedad de muerte tampoco. Enfermedades te pueden tocar. ¿Por qué? Porque usted ahora, como decía recién la pastora, Cristo vino a vivir, el tesoro está dentro mío. Eso es lo importante. Mayor es que entender. está en mí. Que el que está en el mundo. Que está en el mundo. Exactamente. O sea, no hay Si creemos que un demonio puede tomar lugar, entonces, ¿qué tan fuerte podríamos decir o qué tan grande es Dios en nosotros? Porque si un demonio va a estar dentro de nosotros moviendo nuestras vidas o empujándonos a hacer algo, y eso va a poder más que el Espíritu de Dios que está en nosotros, o sea, algo anda mal. Claro. No, O sea, si algo se está creyendo mal. Totalmente. Y a mí, con todo respeto, lo digo, yo muchos libros de la gracia no he leído, leo la Biblia. Amén. Muchos predicadores que nos antecedieron mezclan todavía mezclado los pactos, entonces yo prefiero instruirme con la palabra del nuevo pacto de la gracia, y eso es lo que nosotros enseñamos. Amén. Bueno, Así mirá lo que dice acá. Terminamos con esto. Hebreos capítulo 7, versículo 12. Cambia la oración nuevo pacto, dice así. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. O sea, ¿cambia el sacerdocio? Sí. Amén. Sí, cambió. Hasta la cruz era el sacerdocio levítico. Los levitas eran sacerdotes. Pero como ellos morían, porque eran hombres, les sucedía sus hijos. El sacerdocio era levítico y arónico. Pero ¿cuándo cambia el sacerdocio? Con nuestro nuevo sumo sacerdote. Amén. Ahora nuestro sumo sacerdote, ¿quién es ahora? Nuestro sumo sacerdote tiene que ver con quién. Con Jesucristo. Al ser él nuestro sumo sacerdote, entonces, nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, cambia el sacerdocio, cambia la ley. Cambia la ley. Termina la ley de Moisés, comienza la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Amén. que es la ley del amor. Cambiado el sacerdocio, cambia la ley. Cambiado el sacerdocio, cambiado el pacto, es necesario que se cambie la oración también. Amén. Tenemos que aprender a orar bajo el nuevo pacto de la gracia. Ya no puedes decir, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, porque Dios no te va a probar. Exactamente. Porque Dios no te va a oprimir. Porque Dios no te va a poner una enfermedad. Porque Dios no está tratando con eso ya. Claro, Escuchen, listen very careful, terminamos con esto. En la cruz, Cristo hizo el sacrificio. Es lo mismo que hoy día en Estados Unidos den una ley el presidente y diga, bueno, a partir de este lunes, todo aquello que se presente que no tienen sus documentos legales, pero se presenten, le vamos a legalizar, vamos a hacer la naturalización de Estados Unidos, para todo aquel que no tenga papeles. Dio una ley. Después que la dio, ya está hecha. Ya está hecha. Y después que la escribió, se manifiesta eso. Cristo Jesús en la cruz, Él cumplió, Él se llevó nuestros pecados, Él cumplió la ley, Él derrotó al diablo, Él venció la muerte, Él ya lo hizo por nosotros. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Creer. Creer lo que Él hizo. Exactamente. Creer. ¿Qué tendría que hacer la persona si se da una ley así para legalizar a los indocumentados? Presentarse. Eso es creer, presentarse. Llevar los papeles que le piden, acá estoy. Y, ok, tome, le firmamos, ya puede tener su green card, su residencia. Claro. Lo mismo
Dios mismo ya lo hizo. Exacto. Nuestra posición, nuestro lugar es creer. Creer. No te aferres a las oraciones del antiguo pacto de la ley, Pastora Yashi. Amén, así es. No, ya nuestra oración es una oración de clamor, de rogarle a Dios por algo o por un cambio, sino es una oración de agradecimiento, ¿no? De ser agradecidos por todo lo que ya Cristo hizo a través de su sacrificio para nosotros. O sea, hoy no oramos para ser sanos, hoy damos gracias porque somos sanos en Cristo Jesús. Aunque el diagnóstico sea negativo, vos no mires lo que el diagnóstico dice, mirá lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y si Cristo ya nos hizo sano, entonces que nuestra oración es gracias, Señor, porque esa enfermedad tú te la llevaste en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás. Y así con cada cosa en nuestra vida. Ya hoy nuestra posición es posición de justo y le damos gracias al Señor porque hemos sido eternamente perdonados. Amén. Amén. Muy bien, entonces nos estamos despidiendo. Pastora Yashi, nos pasamos ahora a un programa de radio, cortamos acá y nos estamos viendo el próximo sábado, ¿verdad? Amén, así es. Así que el próximo sábado no te lo pierdas. Y si quieres mirar el de la semana pasada, está ahí también en YouTube, Pastor Leo Fe Argañarás. Ahí van a estar todas las enseñanzas. Así que pueden seguir compartiéndolas también para aquellas personas que necesiten también saber cómo oramos en el nuevo pacto. Muy bien, saludos a todos, nos estamos viendo el próximo sábado con el programa La Gracia no se mezcla. Chao. Amén, chao.